Hola a todos, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas noches, dependiendo a qué hora vean este video. Como les había prometido, lo que quiero hacer hoy es tratar de darles una explicación del tema y de las actividades, así lo pueden resolver ustedes solos. En este nuevo tema que vamos a empezar a ver en esta clase, vamos a ver ecuaciones. Sé que ecuaciones es algo que ustedes no conocen y los que lo conocían les cuesta un poco, así que voy a tratar de ser lo más específica posible como para que puedan resolver las actividades sin ningún inconveniente. Así que vamos a comenzar. Cualquier cosa igual después me avisan y si algo no se entendió, algo no quedó claro, lo podemos volver a ver. Arrancamos entonces explicando de qué se trata esto que les mandé en el documento. Van a ver que van a encontrarse con dos tipos de lenguaje. Uno es el lenguaje coloquial y el otro es el lenguaje simbólico. Estos dos tipos de lenguaje los vamos a utilizar simultáneamente en matemática. El lenguaje coloquial capaz no lo conocían con ese nombre, pero en realidad es el lenguaje que usamos comúnmente. Cada vez que queremos explicar algo, lo hacemos con palabras o cuando queremos escribir, es la forma en la que nosotros nos comunicamos. En cambio, el lenguaje simbólico lo usamos específicamente para cuestiones matemáticas y es escribir eso mismo que decimos o que escribimos en palabras, pero a través de símbolos y a través de números. Por ejemplo, se van a encontrar con esta lista del lenguaje coloquial y cómo traducirlo al lenguaje simbólico. Y bueno, les voy a leer de qué se trata. Dice lo siguiente: el lenguaje de las palabras, que puede ser oral o escrito, se denomina lenguaje coloquial. La matemática utiliza un lenguaje particular denominado lenguaje simbólico. Vamos a ver algunos ejemplos. Para el lenguaje coloquial, por ejemplo, escribimos o decimos el triple de un número. Si eso lo queremos escribir con lenguaje simbólico, lo vamos a hacer como está escrito ahí, 3 por x. ¿Por qué ponemos una x? Porque justamente lo que vamos a trabajar en este documento es qué sucede cuando hay un valor que nosotros no conocemos y lo necesitamos averiguar. Cuando no conocemos el valor de un número, un valor específico, lo vamos a llamar incógnita y lo vamos a simbolizar con una letra. Generalmente se utiliza la letra X, pero en realidad van a ver que se puede usar cualquier letra. Entonces, volvemos. El triple de un número. Sabemos que si es triple es que estamos multiplicando por 3. Y como les decía recién, cuando quiero denominar un número pero no conocemos su valor específico, lo vamos a escribir con una X. Vamos a ver los otros ejemplos. La cuarta parte de un número. La cuarta parte, ¿a qué les suena a ustedes? Bueno, la cuarta parte es que al contrario de antes que estábamos multiplicando, ahora estamos dividiendo. Entonces lo escribimos de esa forma. Por ejemplo, lo que les decía antes, acá un número que no conocemos está escrito con una letra A. Entonces, ahí podemos ver lo que les decía, que no hace falta escribirlo con una X, sino que una incógnita lo podemos representar con cualquier letra. Pero es con una letra porque no sabemos cuál es el valor específico numéricamente. Entonces decíamos que la cuarta parte es que estamos dividiendo y en este caso por 4. Por ejemplo, si hubiera sido la quinta parte, pondríamos A o X o cualquier otra letra dividido 5. Si dijésemos la mitad de un número, escribimos X dividido 2 o cualquier letra dividido 2. Seguimos con los otros ejemplos. El anterior de un número. Si yo a ustedes les digo, por ejemplo, ¿cuánto es el anterior de 5? Me van a decir que el anterior de 5 es 4, porque es el que estaba inmediatamente una unidad antes. ¿Qué estamos haciendo en ese caso? Estamos restando una unidad. Entonces, cuando yo quiero calcular el anterior de un número, pero no conozco qué número, le vamos a escribir así. La incógnita, que en este caso es una letra B, pero puede ser cualquier otra letra, menos 1. Después tenemos otro ejemplo que dice el doble de un número disminuido en 4. Cuando dice disminuido,
me está indicando que estamos restando. Lo contrario de disminuir sería aumentar. Entonces, si cuando hablamos de disminuido estamos restando, en el caso de aumentado estaríamos sumando. Pero bueno, en este caso es disminuido, por eso vamos a restar. Disminuido en 4, por lo tanto disminuimos 4 unidades, restamos 4 unidades. ¿Pero a qué le restamos 4 unidades? Al doble de un número, por eso está escrito como 2x, el doble de un número, menos 4, que sería disminuido 4. Bueno, después dice, si entre un número y la letra no se indica la operación, se entiende que hay un signo de multiplicar. Y vemos un ejemplo. Escribir 6 por x o escribirlo sin el punto en el medio es lo mismo. Es más, generalmente se escribe sin el punto en el medio. Ustedes tienen que saber que siempre que haya un número y a continuación una letra y entre medio no hay nada, quiere decir que se están multiplicando. Seguimos leyendo. Acá empezamos ya con el tema ecuaciones. ¿Qué es una ecuación? Dice lo siguiente. Una ecuación es una igualdad en la que hay por lo menos un valor desconocido llamado incógnita. Puede haber más de uno, pero nosotros como recién empezamos vamos a trabajar con una sola incógnita. Algunos términos importantes, vamos a ver que una ecuación siempre va a tener un signo igual. Esto es necesario para poder resolver esa ecuación. Si no tuviese ese igual no lo podemos resolver porque no tenemos algo con qué comparar para poder encontrar el valor de esa x que no sabemos. Siempre el igual me va a dividir a la ecuación en dos partes. La primera parte de la ecuación la vamos a llamar primer miembro y la segunda parte de la ecuación la vamos a llamar segundo miembro. Son términos que necesitamos conocer para la hora de resolver. Sabemos de qué estamos hablando. Si yo les llego a decir el primer miembro de la ecuación, ustedes ya saben que me estoy refiriendo a la primera parte, o sea, antes del igual. Vamos a seguir con la siguiente página. Bueno, continuamos. Vamos a ver ahora cómo resolver una ecuación. Resolver una ecuación significa encontrar el valor o los valores de la incógnita que hacen verdadera la igualdad. Cada valor de la incógnita es una solución de la ecuación. Es decir, que nosotros lo que tenemos que encontrar a través de la ecuación es la solución de la ecuación. Esa solución va a ser el valor que haga verdadera a la igualdad con la que estamos trabajando. Para resolver una ecuación se debe obtener ecuaciones equivalentes, es decir, con la misma solución, teniendo en cuenta las siguientes propiedades. Se suma o resta un mismo número a ambos miembros de la igualdad, se multiplica o divide por un mismo número distinto de 0 a ambos miembros de la igualdad, o se multiplica una potencia o raíz a ambos miembros de la igualdad. ¿Qué quiere decir todo esto que les estaba explicando? Bueno, vemos que partimos de una ecuación. En este caso, la ecuación con la que vamos a trabajar es esta. La ecuación con la que vamos a trabajar es x más 3 igual 12. Partimos de esta ecuación. Entonces, como les decía recién, lo que vamos a hacer es ir buscando ecuaciones equivalentes, es decir, donde el valor de la incógnita, o sea de x, sea el mismo hasta llegar a un momento en donde nos queda la x sola en el primer miembro de la unidad y del otro lado nos queda un valor, que ese va a ser el valor de la solución. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a empezar de la siguiente forma. Primero que nada, al igual que como hacían para los cálculos combinados, se separan términos. Pero en este caso lo que me va a servir esto de los términos es ver cuáles tienen x y cuáles no. En este caso el único término que tiene x es el primero. Entonces ese término no lo vamos a tocar, lo vamos a dejar de este lado. Lo que vamos a tratar de modificar en esta ecuación es eliminar todo lo demás, todo lo que no tenga x. En este caso lo que me estaría sobrando es este más 3.
yo necesito eliminar eso. ¿Cómo lo vamos a eliminar? De la siguiente forma, efectuando la operación contraria a lo que se está haciendo en la ecuación. Lo contrario de sumar, ¿qué es? Restar. Lo contrario de sumar 3 unidades es restar 3 unidades. Entonces, arrancamos haciendo eso. Pero ¿qué pasa? Si yo escribo esto en el primer miembro de la ecuación, la igualdad deja de ser igual, porque estoy agregando esto acá, entonces ya estoy modificando. Para que la igualdad se siga cumpliendo, lo mismo que hago de este lado, lo tengo que hacer del otro lado. Y yo acá siempre uso el mismo ejemplo. ¿Vieron las balanzas? Que si le ponemos peso de un lado, dejan de estar en equilibrio y pasa a estar uno más abajo que el otro. Con las ecuaciones va a pasar lo mismo. Si yo de un lado efectúo una operación, en este caso restar 3 unidades, y del otro lado no lo hago, deja de estar equilibrado, por lo tanto la solución va a dejar de ser la misma. Por eso es que lo que hago de un lado lo tengo que hacer del otro lado también, para que siempre se mantenga esa igualdad. ¿Qué va a pasar acá cuando realicemos esta cuenta? 3 más 3 se va a anular, porque esto es 0. Entonces la x me va a quedar sola de este lado. Pero de este lado sí, de este lado tenemos que resolver. 12 menos 3, esto es 9. Quiere decir que la solución de esta ecuación es 9. ¿Cómo podemos verificar si esto es correcto? Hacemos la verificación. Siempre que trabajen con ecuaciones, tiene que estar la verificación. Y bueno, se hace de la siguiente forma. Escribimos la ecuación, tal cual la teníamos en un comienzo, pero como ahora ya conozco la solución, lo que vamos a hacer es reemplazar. En lugar de poner x, vamos a poner el valor que obtuvimos, que en este caso es 9. Y resolvemos el cálculo. 9 más 3 es 12. Y de este lado teníamos 12. Quiere decir que lo que hicimos es correcto, porque de ambos lados, en ambos miembros de la ecuación, obtuvimos un mismo resultado. Quiere decir que está bien. ¿Qué pasa si acá nos dan resultados diferentes? Por ejemplo, si acá no nos hubiera dado 12, bueno, puede ser que la solución que hayamos de la ecuación sea incorrecta, o que hicimos alguna cuenta mal en la verificación y por eso nos dio distinto. Entonces, si no les llega a dar lo mismo, les recomiendo que vuelvan a ver ambas cosas, la ecuación y la verificación, para encontrar en dónde estuvo el error. Vamos a ver otro ejemplo, este. X menos 8 igual a 21. Y acá es igual. Vemos que hay varios términos, pero uno solo tiene x. Ese me va a servir dejarlo de este lado. Lo que vamos a tratar de eliminar es este menos 8. Entonces, voy a copiar todo completo. ¿Cómo lo vamos a eliminar ese menos 8? Igual que como hicimos antes, efectuando la operación contraria. Lo contrario de la resta es la suma. Lo contrario de restar 8 unidades es sumar 8 unidades. De esa forma, ese término se va a cancelar y se nos va a ir. Pero de este lado sí lo necesitamos y vamos a ver cuánto nos da. Esto dijimos que se cancela y la x me queda sola. De este lado, 21 más 8, 29. Vamos a realizar la verificación. Teníamos que x menos 8 tiene que ser 21. Y comprobamos con el valor que obtuvimos, que es 29. Y es correcto, porque 29 menos 8 nos va a terminar dando 21. O sea que obtuvimos 21 a ambos lados. Bueno, esa es la forma larga, digamos, de hacer ecuaciones. Con las demás operaciones va a ser lo mismo. Siempre va a ser efectuar la operación contraria. En el caso, por ejemplo, acá, que acá se está multiplicando, vemos que lo contrario es una división. En este caso, que arranca dividiendo, lo contrario es una multiplicación. En este caso, tenemos una potencia, lo contrario de la potencia es la raíz, y en este caso lo mismo, arranca con una raíz,
lo contrario de la raíz es la potencia. Lo que van a tener que verificar en este caso cuando trabajen con raíces y potencias es que el número del exponente sea el mismo número que el índice. En este caso, tanto exponente como índice eran 4. Eso lo respetamos. En este caso, el índice de la raíz es 3, entonces la potencia también es 3. Eso se respeta. Bien, ¿qué les quiero explicar con esto? En realidad, esto que les mostré acá es la forma larga de resolver ecuaciones. Hay una forma que es más sencilla y se las voy a mostrar ahora. En realidad es lo mismo, pero nos vamos a saltear un paso. Por ejemplo, esta que resolvimos acá la voy a volver a resolver, pero de la forma corta. Partimos de la misma ecuación. X menos 8 igual 21. De este lado sabemos que esto se va a eliminar cuando yo efectúe la operación contraria. Entonces directamente no lo escribo. Dejo la X sola. Ven que acá esto se canceló. Lo voy a remarcar para que lo vean bien. Esto se canceló. Entonces directamente no lo escribimos. Se dice que cuando resolvemos ecuaciones, este término que me molesta porque no tiene X, lo que vamos a hacer es pasarlo al otro lado de la igualdad. Entonces nos va a quedar de la siguiente forma. Este 21 que ya estaba lo dejo igual. Y este menos 8 que me está molestando lo paso al otro lado con la operación contraria. Es decir, en forma de suma. Ven que acá el 8 estaba restando, acá lo pasamos sumando. ¿Qué obtuvimos? Que X es igual a 29. De las dos formas llegamos a lo mismo. Lo único que nos salteamos este paso. Quizás en estas ecuaciones que son cortitas no se nota tanto, pero hay ecuaciones que son más largas y bueno, ahí se va a notar más la diferencia. Voy a hacer una cosa, voy a borrar esto y les voy a mostrar otros ejemplos. Vamos a ver qué pasa con estas. Tenemos una potencia con exponente 4. Entonces, haciéndolo de la forma larga es así como lo tienen ustedes en el documento. Haciéndolo de la forma corta sería: este 4 me molesta acá, no lo quiero ahí, lo necesito del otro lado. Entonces, ¿qué hacemos? Lo pasamos al otro lado de la igualdad con la operación contraria. ¿Qué es lo contrario de una potencia con exponente 4? Una raíz con índice 4. Y acá resolvemos. Me va a quedar X de este lado y de este lado esto es 3. Porque 3 elevado a la potencia 4 es 81. Vemos que es el mismo resultado. Nada más que hubo un paso que no lo realizamos, que fue realizar de este lado la raíz. Vamos con otro ejemplo. A ver, voy a inventar uno ahora. 2x menos 5 es igual a 15. Vamos a hacer entonces como les decía. Primero que nada, separo en términos y veo que este tiene X, este no tiene y este tampoco. Entonces, esto que tiene X, por ahora lo vamos a dejar igual. Lo dejo igual. Lo que necesito eliminar de acá que me molesta es este menos 5. Y este 15 lo dejamos de este lado porque ya está del otro lado en el segundo miembro de la igualdad. ¿Qué hacemos con este menos 5? Bueno, como les decía antes, lo vamos a pasar al otro lado con la operación contraria. Lo voy a poner en color para diferenciar. Acá el 5 está restando, yo lo necesito sumando. Entonces lo paso como más 5. Y vemos que nos queda, de este lado nos va a quedar 2x. Y acá resolvemos. 15 más 5, esto es 20. ¿Y qué pasa? Todavía la x no está sola, yo necesito que la x quede sola. Entonces me fijo, acá el 2 se está multiplicando. Bueno, lo vamos a pasar al otro lado
lo voy a marcar esto también con color, lo vamos a pasar al otro lado efectuando la operación contraria. Lo contrario de la multiplicación es la división. Y ahora resolvemos. Me va a quedar la x sola acá. Y de este lado hacemos la cuenta. 20 dividido 2 es 10. Una vez que la x queda sola y del otro lado tenemos un valor, entonces ya está. Encontramos el resultado. Vamos a verificar a ver si está bien lo que encontramos. Nuestra ecuación era 2x menos 5 igual 15. Bueno, reemplazo. En lugar de la x voy a poner el 10. Recuerden que cuando no hay nada entre medio es un por. Y ahora resuelvo. 2 por 10, 20. 20 menos 5, 15. Y del otro lado de la igualdad teníamos un 15. Quiere decir que es correcto lo que realizamos. Este resultado está bien. Bueno, espero que con estos ejemplos puedan resolver las actividades que tienen en el documento, que de todos modos las vamos a revisar. Estas son las actividades que tienen para hacer. La primera dice, traduzcan al lenguaje simbólico. Ustedes tienen escritas oraciones en lenguaje coloquial porque es la forma en la que hablamos. Por ejemplo, el doble de un número. Lo que tienen que hacer ustedes es escribirlo con el símbolo. El doble de un número, ¿cómo lo escribimos? Ya habíamos visto antes que el triple de un número, lo escribo acá. Triple de un número, lo escribíamos como 3 por x o 3x directamente solo sin el puntito en el medio. Bueno, si el triple de un número es multiplicar por 3, el doble de un número es multiplicar por 2. Entonces ahí nos queda resuelto. El doble de un número es lo mismo que poner 2x. Bueno, de la misma forma tienen que hacer ustedes con los otros. Ojo, porque el orden de las palabras va a influir al momento en el que ustedes escriban la ecuación. Por ejemplo, voy a hacer estos dos y a ustedes les van a quedar los otros de tarea. El anterior del doble de un número es el punto B. El punto C dice el doble del anterior de un número. Si prestan atención, las palabras son las mismas, nada más que están escritas en orden diferente. Ese orden de la palabra me va a influir en el momento en el que yo escriba la operación. Van a ver que son cosas diferentes. En el caso del primero, me está indicando que tenemos que buscar el anterior de ¿quién? Del doble de un número. El doble de un número sabemos que lo escribimos como 2x. Y el anterior de esto va a ser restando una unidad. Recuerden que para buscar el anterior de algo, restamos una unidad. Ahora, vamos a ver qué dice el de abajo. El de abajo empieza con el doble. O sea que vamos a tener que calcular el doble de algo. ¿El doble de quién? Del anterior de un número. Es decir que en este caso vamos a tener que buscar por un lado el doble de algo. ¿De quién? Del anterior de un número. El anterior de un número sabemos que lo escribimos como x menos 1. Pero a esto le tenemos que calcular el doble. Entonces, miren qué diferentes me quedaron la oración de arriba y la oración de abajo. Y entre las oraciones lo único que cambia es el orden de las palabras. Así que bueno, les quería mostrar este ejemplo para que lo tengan en cuenta cuando resuelvan los demás. Acá, en el punto 2 va a pasar algo parecido. Las oraciones son similares entre sí, son básicamente las mismas palabras, pero que cambian el orden. Y ese orden va a depender de cuál de estas sea la simbología correspondiente. Lo que tienen que hacer es unir con flechas, cada uno con el que consideren que son equivalentes, que representan lo mismo. Y en el punto 3 tienen que resolver las ecuaciones. De la misma forma que estábamos viendo en el apartado anterior. Por ejemplo, vamos a resolver alguna. Esta. Lo que tienen que hacer ustedes es el trabajo que estuvimos viendo recién. Tenemos
y al cubo es igual a 2 a la quinta por 2. Si quieren acá, si les es más sencillo trabajar con X, porque lo normal para resolver ecuaciones es trabajar con una X, pueden cambiarle la letra y trabajar con la X, no tengo problema. Pero si lo quieren usar con la letra que está, también está bien. Vemos que incógnita solamente tenemos de este lado no. Entonces, si acá no hay incógnita, tranquilamente eso se puede resolver. Esto lo dejo igual porque todavía no podemos hacer nada. Pero esto sí se puede resolver. ¿Cuánto es esto? Vamos a tener que hacer 2 por 2 por 2 por 2 por 2, 2 a la quinta, multiplicamos 5 veces al 2 y a todo eso lo multiplicamos una vez más por 2. ¿Cuánto es esto? Vamos a hacer la cuenta. 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16, 16 por 2, 32, 32 por 2, esto termina siendo 64. Ponemos el resultado y vamos a ver qué más se puede hacer. Necesitamos que la incógnita quede sola, por lo tanto lo que nos está molestando acá es esta potencia con exponente 3. Entonces pensamos, ¿qué es lo contrario de una potencia? Sabemos que va a ser una raíz. Entonces la i la dejamos sola, el 64 que ya está lo escribo, le voy a poner con color a esto. Dijimos que lo contrario de una potencia es una raíz. Si el exponente es 3, entonces la raíz tiene que tener índice 3. Lo contrario de una potencia cúbica es una raíz cúbica. Y bueno, ahora resolvemos. ¿Cuánto es? Raíz cúbica de 64. 4. Entonces de este modo obtuvimos el resultado de la ecuación. Por las dudas, que esto es lo que vimos en el trabajo anterior, ¿cómo sé que esto es 4? Bueno, porque 4 por 4 por 4, 4 por 4 16, 16 por 4, esto es 64. Recuerden que la forma de resolver raíces es haciendo lo contrario que con una potencia. Entonces, en este caso, si es una raíz cúbica, teníamos que buscar qué valor multiplicado por sí mismo esta cantidad de veces da como resultado el valor que está en el radicando, que es el número que está dentro de la raíz. Verificamos a ver si está bien. Hacemos la verificación. Recuerden que siempre que trabajen con ecuaciones, la verificación tiene que estar. Entonces, tenemos la ecuación. Resolvemos de ambos lados, pero primero reemplazo. En lugar de poner i, voy a poner el valor que encontré. Y acá, esto ya lo habíamos resuelto, sabemos que da 64. Entonces de este lado tenemos 64. Y de este lado, 4 a la 3, también lo resolvimos porque 4 a la 3 está acá. Es hacer 4 por 4 por 4, que es 64. Es decir, de los dos lados de la ecuación nos dio lo mismo. De la igualdad, perdón, de los dos lados de la igualdad nos dio lo mismo, por lo tanto el ejercicio está bien. Y bueno, espero que con esto haya sido suficiente y puedan realizar el trabajo. Como les dije antes, cualquier cosa me avisan y lo volvemos a ver.